Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. A partir de este momento, Radio C4 presenta Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi. Para comunicarte con este programa puedes escribirnos a miradiocc4@gmail.com o enviando un mensaje de texto al 239-949-90. Que el Señor les bendiga grandemente, y aquí estamos en otro programa estudiando el Antiguo Testamento, y esto es Génesis capítulo 21. Gloria sea a Dios, así que estén atentos, avísenle a otros que ha comenzado el estudio del Antiguo Testamento. Cuando terminemos Génesis, todavía falta, pero cuando terminemos Génesis no sé si vamos a ir a Éxodo, Levítico, etcétera, pero es posible que vayamos a Éxodo y Levítico, pero depende cómo sienta que el Espíritu de Dios me guíe. Pero como sea, vamos a estudiar el Antiguo Testamento, quizás no de manera consecutiva, cada libro de la Biblia sí, quizás vayamos a otros libros, pero como sea, como quisiera que ustedes se mantengan estudiando con nosotros todos los días la palabra de Dios aquí. Génesis 21, voy a empezar con los versículos del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Gloria a Dios. Finalmente nace Isaac, quien también fue un tipo del Mesías. Su nombre significa risa. El nacimiento de Isaac tiene que ver con la encarnación del Señor Jesucristo. El primer Adán falló miserablemente, lo que hundió a la raza humana en un abismo de maldad y pecado que resultó en muerte. De hecho, el pecado dio a Satanás el derecho legal de mantener toda la humanidad cautiva. La única esperanza para la raza humana, los hijos caídos del primer Adán, era que Dios se convirtiera en hombre y muriera en la cruz. Lo que se referiría como el último Adán, porque nunca habría necesidad de otro. O también se refiere como el segundo hombre, el segundo Adán. En 1 Corintios 15, 45 y 47. Aunque Cristo es Dios, y de hecho siempre ha sido Dios y será Dios, aún así como Dios no podía hacer nada para redimir a la humanidad. La razón es que para que la humanidad fuera redimida, debía presentarse un sacrificio perfecto. También era requerida una muerte, pero debido a que Dios no puede morir, Dios se convirtió en un hombre. Para que se convirtiera en hombre, una línea familiar debía establecerse, la que comenzó con Abraham. Como profeta, Abraham fue un tipo de Cristo también. Seguiría en el linaje de David, quien fue un rey, sirviendo como un tipo de Cristo en su posición de rey. Y encontramos la genealogía de Cristo allí en Mateo capítulo 1. Este linaje debía empezar en el Señor. Por esta razón, toda esperanza de la carne tenía que morir antes que naciera Isaac. Toda obra que es llevada a cabo en nuestra vida debe ser totalmente del Señor, y debido a la incredulidad, nosotros nos salimos del camino y terminamos obrando en la carne. Cuando el pacto de la circuncisión fue dado a Abraham, el Señor ordenó que todos los bebés varones fueran circuncidados a los 8 días de nacidos. Eso en Génesis 17:12. A los 8 días, porque ese era el tiempo en que la sangre podía coagular apropiadamente.
En aquel entonces la circuncisión era la señal del pacto, era la circuncisión una señal física, pero cuando Cristo viniera, esta señal sería hecha en el corazón de los que creyeran. Se menciona otra vez la edad que tenía Abraham y Sara cuando tuvieron a Isaac, 190 años, para enfatizar nuevamente que este nacimiento fue un milagro de Dios y totalmente fuera de la posibilidad humana. Vemos en esta porción cómo ahora Sara se regocija, ella se alegra, ella se ríe, y todo esto apunta a Cristo, ya que Cristo es el que trae el gozo a todo aquel que cree en Él y que lo acepta. Y una vez Sara se rió en incredulidad, si recuerdan, y ahora ella se ríe en fe. Este es el gozo eterno, este es el gozo de la salvación. Y hoy en día nosotros también nos reímos con Sara por esta bendición eterna que es el Señor Jesús. Versículos 18 al 13 que dice: y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. En este tiempo, Isaac tendría unos 5 años. La costumbre en aquellos días era amamantar al niño por 2 o 3 años antes de que sea destetado, y hay algunos niños que aún hasta los 5 años. Cuando un varón era destetado, era entregado a su padre para que fuera entrenado, comenzaba su tiempo de instrucción, es decir, allí comenzaba su educación. Y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. De acuerdo al tiempo que Isaac fue destetado, Ismael tendría desde entre 17 a 20 años. La burla de Ismael a Isaac es mencionada por Pablo en Gálatas 4:29, diciendo que Ismael perseguía a Isaac. En el griego muestra la idea de intención de asesinato, así que Ismael, inducido por su madre Agar, quería matar a Isaac. Seguramente Sara veía la manera en la que Ismael trataba a Isaac, por lo que pidió la expulsión de él y su madre. El nacimiento de la nueva naturaleza, que es Isaac, un tipo de la nueva naturaleza, demanda la expulsión de la vieja, Ismael. Es imposible mejorar la vieja naturaleza, es decir, Ismael debe irse. El comentarista George Williams dijo: si pues no puede ser sujeta a la ley de Dios, ¿cómo puede ésta mejorar? Qué locura es pues la doctrina de evolución moral. La regeneración no es el cambio de la vieja naturaleza, dice el comentarista McIntosh, pero la introducción de la nueva. Es la implantación de la naturaleza de vida del último Adán por la operación del Espíritu Santo, fundada sobre la obra consumada de Cristo en la cruz. El momento que el pecador cree en su corazón y confiesa con su boca al Señor Jesús, inmediatamente se convierte en poseedor de una nueva vida, y esa vida es Cristo. Él es nacido de Dios, es un hijo de Dios, y como dice Pablo, es el hijo de la mujer libre. Ahora, en esta área es que mucha falsa doctrina aparece. Hay muchos que piensan que la regeneración es un cierto cambio en que se embarca la vieja naturaleza y que ese cambio es gradual en su operación hasta que el hombre completo es transformado. Esto es, una vez más, evolución moral, algo que la Biblia no enseña. Lo que la Biblia enseña es que es imposible que la vieja naturaleza pueda mejorar. Pablo dice en Romanos 8:7, por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad con Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y si no se sujeta a la ley de Dios, ¿cómo puede mejorar? Pero allí es donde comienza la lucha. Si el creyente no entiende la cruz de Cristo, lo que Cristo hizo allí, y que su fe
debe permanecer en la cruz de Jesús, de donde proviene toda victoria. Ese creyente tratará de inventar maneras y medios para vivir una vida santa, lo que Dios no puede reconocer y bajo los cuales el Espíritu Santo no puede funcionar. Entonces el creyente se encuentra haciendo todo por sí solo, lo cual garantiza derrota. Pero debido a un entendimiento erróneo de la cruz de Cristo, o simplemente ignorancia en cuanto a la cruz, la mayoría de los cristianos tratan de hacer santo a Ismael. Tratan de regenerar a Israel, de corregir a Ismael. Es decir, tratan de mejorar la vieja naturaleza, lo que siempre les llevará a la derrota. ¿Es fe en la cruz o es derrota? Dios no tiene 5 métodos de victoria, ni siquiera 2 métodos para la victoria. Es solamente un método de victoria y es por medio de la fe en Jesucristo y el crucificado. Por eso el mandamiento es: echa a esta sierva y a su hijo. Isaac es un tipo de Cristo y en Cristo es que tenemos vida y victoria. La sierva, es decir, Agar, quien simboliza la ley, mientras que su hijo Ismael simboliza la vieja naturaleza. Y lo que pidió Sara aquí a su esposo Abraham fue correcto. Agar y su hijo debían irse porque si se les hubiera dejado quedarse, solo hubieran tratado de lastimar a Isaac. En realidad, hubieran tratado de matarlo. Uno de los dos debía irse. Trayendo esto a lo espiritual, como vemos en Gálatas capítulo 4, esto significa que nosotros debemos echar todos los esfuerzos de la carne en lo que respecta a vivir una vida santa. Nuestra confianza y fe debe estar total y completamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Si tratamos de vivir esta vida en cualquier otra manera, estamos yendo en contra de la Biblia y el resultado final no será victoria, sino derrota. Si el creyente cree que su santidad o justicia viene por pertenecer a cierta denominación o a cierta iglesia, o por hacer ciertas buenas obras, o no hacer ciertas otras malas obras, por lo que sea, simplemente ese creyente está albergando su Ismael y Dios nunca lo va a aceptar. Hay predicadores que creen que si alguien no pertenece a su denominación, en efecto esa persona está mal o equivocada. Otros enseñan que si un cristiano no toma parte de ciertos programas de la iglesia o que no hacen las cosas en cierta manera, tienen un problema. Lo que están haciendo es poner su fe en esas cosas y no en Cristo y el crucificado. Cada vez que ponemos condiciones que están fuera del sacrificio de Cristo, es decir, que ponemos nosotros métodos, maneras, formas que están fuera de la cruz de Cristo, le estamos diciendo al Señor que preferimos quedarnos con Ismael. Si tú como creyente quieres heredar las grandes promesas de Dios, en otras palabras, tú quieres todo lo que el Señor tiene para ti, solo puedes obtenerlo a través de la manera de Dios, es decir, la cruz. El comentarista George Williams dice: la manera divina de santidad es despojándose del viejo hombre, así como Abraham tuvo que despojarse o echar a Ismael. La manera del hombre de santidad es mejorar al viejo hombre, esto es, mejorar a Ismael. Por supuesto, el echar a Ismael fue muy doloroso a los ojos de Abraham porque siempre instiga una lucha en echar este elemento de atadura, esto es, salvación por obras. El legalismo es muy querido en el corazón. Ismael era el fruto y para Abraham el justo fruto de su propia energía y plan. ¿Entiendes? Nada de esto Dios puede aceptar. ¿Te encuentras tú tal vez planeando, esforzándote, haciendo, deshaciendo un esquema, todo tipo de cosas, frutos de la carne? Esto sucede cuando ponemos nuestra fe en otras cosas fuera de Cristo y la cruz para traer justicia y santidad. ¿Cómo sabes si tu fe está en la cruz de Cristo? Bueno, la mayoría no tiene su fe en la cruz de Cristo. Y esto lo sabemos por 2 razones. Número 1, en la vida de la mayoría de los cristianos hay cualquier cosa menos victoria. Y número 2, si no se predica en las iglesias sobre este tema, se entiende que los creyentes no sabrán sobre la manera de victoria y vivirán en derrota. Los creyentes
ponen su fe en Cristo y su sacrificio en el momento de la salvación, por supuesto, pero a partir de allí tratan de empezar a vivir la vida cristiana por sus propios esfuerzos. Es decir, ellos desechan la cruz, se olvidan de la cruz y buscan otros métodos para traer la victoria y la libertad que desean. El nacimiento de Isaac no hizo que Ismael mejorara, sino trajo oposición. Mientras tanto, Ismael quizá estaba tranquilito y ordenado, pero desde que apareció Isaac, la persecución y la burla comenzó en contra del hijo de la promesa. Ismael debe ser echado totalmente y así Abraham podría depender solamente en lo que Dios hizo y lo que él le había dado. Esto, como es obvio, deja al hombre con nada en qué gloriarse, ya que en realidad el hombre no tiene nada de qué gloriarse. La salvación es totalmente de parte de Dios. La religión, al igual que todos los programas falsos creados por los hombres que vemos continuamente popularizándose, le otorga al hombre un lugar mientras que le permite mantener a la esclava y a su hijo en la casa y le da algo al hombre en qué gloriarse. Por ejemplo, el G12, programas basados en la psicología humanística, movimiento apostólico y profético, iglesia emergente, nueva era, movimiento hebraico, 40 días de propósito, métodos de crecimiento, la iglesia mística, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo de todo esto. Solo debemos gloriarnos en la cruz de Cristo. La mujer esclava solo puede mantenerte en esclavitud, es decir, bajo la ley, y esta no puede dar un hombre libre, sino un esclavo. Puede solamente producir un esclavo. La ley nunca puede darte libertad, sino que tratará siempre de enseñorearse del hombre. Hay muchos en las iglesias que tienen este mismo espíritu, tienen este espíritu legalista y el espíritu legalista siempre tratará de enseñorearse de los demás, controlarlos. Y este espíritu no es del Señor. Sigo leyendo de los versículos 14 al 21. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Así como Dios le ordenó a Abraham que echara a Agar y a su hijo con nosotros, es lo mismo, es una orden del Señor, no hay opciones. Aún Dios bendijo a Ismael, de quien salió el pueblo árabe, resultando en muchas naciones. Y esta es la sexta vez que Abraham debió rendirse. Primero, recuerden, él rindió su país. Segundo, rindió su familia. Después rindió el Jordán. Luego, él rindió el oro de Sodoma. Quinto, él rindió el Sho. Y ahora Ismael. Y su último rendimiento sería su hijo Isaac. En total, 7 veces se rindió Abraham a Dios. No envió a Abraham a Agar y a su hijo con demasiada provisión. De hecho, enseguida se quedaron sin agua y el muchacho tuvo sed. Ahora ella enfrentaba la muerte debido a su lucha en contra de Dios. No significa que alguno de ellos oró al Señor cuando dicen que oró, que buscaron a Dios. No fue esto en realidad así que oró, sino que Dios actuó a favor de ellos en su misericordia. Dios le abrió sus ojos a Agar para que ella pudiera ver esa fuente de agua. El Señor estaba con Ismael y él lo ayudó, esto es, por amor a Abraham. Y aquí tenemos el comienzo del pueblo árabe, quienes, según Génesis 16:12, vivirían en peleas y contiendas. Y esto es hasta el día de hoy. Versículos 22
al 34. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abram, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abram: Yo juraré. Y Abram reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec: No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abram ovejas y vacas, y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abram 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelec a Abram: ¿Qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: Que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abram un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno, y moró Abram en tierra de los filisteos muchos días. Desde el sueño que Abimelec tuvo concerniente a Dios, y habiendo seguramente oído sobre el nacimiento milagroso de Isaac, y viendo el poder y riqueza de Abram, él ahora, Abimelec, quiere acercarse, quiere congraciarse con Abram y hasta ser amigos. Abimelec quiere hacer un pacto con Abram que se extienda no solo a su hijo, sino a su nieto. Abram accede, pero antes debían arreglar un asunto personal, y esto es el pozo de agua. Entiendan que en aquel tiempo y en aquella parte del mundo, la posesión de un pozo de agua era visto como una posesión de gran valor, y esto es lo peor que le pudieran hacer a alguien en cuanto a lo material. Es decir, estorbar la obtención de agua. Esto se refiere a los sirvientes de Abimelec, quienes habían tomado violentamente el pozo de agua que le pertenecía a Abram. Y ahora Abram, él está buscando esta manera para que él entienda que ese pozo le pertenece a él, que fue él quien lo cavó, y entonces hacen un arreglo. Es cierto que Abimelec no tenía conocimiento del problema con el pozo de agua, porque el conflicto había sido responsabilidad de los hombres de Abimelec. Pero finalmente este conflicto se resuelve, ya que Abram buscaba la paz y deseaba la amistad de este príncipe. Y esto lo demuestra ofreciéndole ovejas y vacas para cerrar el pacto, y esta era la manera en la cual cerrarían este tipo de contrato. En el versículo 29, las 7 corderas fue para confirmar el pacto de ellos, y al Abimelec aceptarlas, quedaba entendido que el título del pozo de agua le pertenece a Abram. Aparentemente, esta manera de ratificar un pacto era desconocido por los filisteos. Estos filisteos eran amigables, no como los que aparecen más adelante. El lugar se llamó Beerseba, que en hebreo significa 7 pozos o pozo de un juramento, y se encuentra al sur de Israel. Abram planta un árbol de tamarisco, tomando posesión de la tierra. La plantación de este árbol significa esto, y este árbol da unas hermosas flores rosas en la primavera, e invoca entonces a Abram allí el nombre del Dios supremo, todopoderoso y santo, Elohim. Y en este lugar vivió Abram hasta que murió. Vamos a dejar hasta ahí porque este es el final del capítulo 21. Vamos a una pausa y volvemos entonces con un capítulo poderoso, no se lo pierdan, el capítulo 22. Ahí tenemos bien clara la cruz del Señor Jesucristo. Estás escuchando Radio C4 y si quisieras comunicarte con nosotros, puedes escribirnos un mensaje de texto al 239-900 4990. 239-900 4990. Hola, te saluda Marcelo Guidi y quiero decirte que aunque Radio C4 continúa creciendo, aún necesitamos tu ayuda. Tu colaboración es muy importante.
Por favor, invita a otros a escucharnos. Estamos predicando la palabra de Dios y sonando música que glorifica el nombre de Jesús. Este es el momento para que las buenas nuevas de salvación alcancen a aquellos que tanto amas. Ayúdanos a conectar y comunicar al cuerpo de Cristo. Este es el momento para que las buenas nuevas de salvación alcancen a aquellos. Ayúdanos a conectar y comunicar al cuerpo de Cristo. Your grace and mercy brought me through. Yes, it did. I'm living each moment because of you. Yes, I am, Lord. I want to thank you, praise you too. Your grace and mercy brought me through. I want to thank you, dear Lord, for saving a sinner like me. I want to tell the whole wide world, yes, I do, that salvation is free. Praise God, it is. I know that there were many times when I didn't do right. But you watched over me, yes you did. Both day and night, your grace and mercy brought me. Yes, it did. I'm living each moment. Estamos de vuelta y vamos ahora a Génesis capítulo 22 y dice así, versículo 1 al 6. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. En el segundo versículo se menciona por primera vez la palabra amor. Aquí está diciendo que toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Todo el capítulo habla de Cristo en su muerte y resurrección. De eso se trata este capítulo y de la redención del mundo que resultaría de eso. Este fue el séptimo y último
momento de redención de Abraham. Esto fue lo séptimo y último que tuvo que rendir a Abraham. En su mente y corazón Abraham ya había ofrecido a su hijo y el patriarca creía totalmente que aunque así fuera, Dios lo levantaría de los muertos. Esta es la fe que tenía Abraham. La palabra Moriah es una palabra hebrea que significa visión. Dios le pidió esto a Abraham no para él saber, sino para que Abraham sepa. La fe siempre debe ser probada y gran fe debe ser probada grandemente. Por supuesto, Dios ya sabía lo que Abraham haría. Seguramente no hay otra oportunidad en la que Dios le haya pedido algo a alguien que fuera mayor a lo que se le pidió a Abraham, que sacrificara a su único hijo, al que amaba tanto. Por algo Abraham es uno de los hombres más grandes que hayan existido, el patriarca de la fe. El comentarista George Williams dijo: es un alto honor ser probado por Dios. Hay varios tipos de pruebas, algunas de circunstancias y algunas de la mano de Satanás, pero el carácter más alto de la prueba es el que viene de Dios mismo. Muchos no entienden la razón para esta prueba. Muchos creen que fue porque Abraham amaba mucho a su hijo Isaac. Y aunque Abraham amaba mucho a su hijo, lo cual es normal, esa no fue la razón de la prueba. En esta prueba se estaba delineando todo el plan de Dios y la manera en la que Dios redimiría la raza caída de Adán, que fuera algo que fue decidido desde antes de la fundación del mundo. Dios tendría que convertirse en hombre porque fue el hombre el que cayó. Dios, como Dios, no podía redimir a la humanidad, tampoco los ángeles podían, o los serafines y querubines. También gran responsabilidad se le había dado al primer Adán, quien cayó entonces otro Adán, por decirlo así, de quien Pablo se refirió como el último Adán, debía ser traído a la escena para resolver lo que el primer Adán había hecho. El estudiante de la Biblia aquí debe entender que Satanás no está en cuestión, sino Dios. Fue Dios a quien se le ha ofendido. Consecuentemente, es Dios quien establecería el estándar de redención. En otras palabras, el precio que debería pagarse para que fuera satisfecha la naturaleza y justicia de un Dios 3 veces santo. El precio fue tan alto que el hombre de ninguna manera podía alcanzar estos términos. Entonces Dios tendría que pagar este precio él mismo, y este precio sería la muerte. Debido a que Dios es espíritu y no puede morir, Él se convertiría en hombre para asumir este supremo sacrificio. En esta lección visual, esta lección objetiva, la mayor de todas, Dios le mostraría al patriarca cómo es que Dios redimiría a la humanidad perdida. Sería por medio de muerte. Aunque Dios le mostraría a Abraham esto, aún no le mostraría exactamente el medio por el cual moriría el Hijo de Dios, es decir, la cruz. Esto le sería revelado luego a Moisés. Dios le mostró a Abraham lo que tomaría, lo que sería necesario para redimir al hombre, por lo que Abraham se regocijó viendo el día del Señor, como dice en Juan 8:56. Él veía, él podía vislumbrar en el futuro el día en el cual llegaría el Redentor del mundo y él se regocijaba en ese hecho. La frase siguiente dice: aconteció después de estas cosas. Eso se refiere a algunos años después de la expulsión de Ismael. Pudieron ser unos 15 a 25 años después de ese evento particular. Isaac en ese tiempo tendría entre 20 y 30 años. El Señor le había hablado al patriarca en otras oportunidades. Esta vez tuvo que ser de una manera aún más convincente como para que Abraham estuviera tan seguro, tan dispuesto a llevar a cabo el pedido que le había hecho Dios. Y creo que Dios es posible que le haya hablado de manera audible. Su hijo, un holocausto. Dios le pide a Abraham que mate a su hijo, que lo presente. El sacrificio humano era una abominación para la naturaleza de Jehová. Por esto, el patriarca debe probar que lo que está oyendo es definitivamente de Dios. ¿Cómo es que Dios le pueda pedir un sacrificio humano? Eso era lo que las otras naciones paganas hacían. Sacrificios de humanos para sus dioses, en realidad sacrificándolos a espíritus de demonios. De hecho, en el futuro
Aún algunos israelitas ofrecerían a sus primogénitos para tratar de expiar por sus pecados. ¡Qué cosa más horrenda! Miqueas 6:7. Pero este acto, en vez de traer paz, solo traía una mayor condenación al alma. Ahora Abraham es enfrentado con una prueba de fe. Tenía que destruir a su hijo, en quien se encontraba la simiente que llevaría a cabo la promesa de Dios, y así todo Abraham obedeció. En este acto se encontraba el misterio del Padre dando a su hijo para morir por el pecado del mundo. Este lugar donde Isaac debía ser ofrecido era el mismo lugar donde más adelante el templo sería construido. En realidad se cree que la gran roca sobre la cual se encuentra el domo de la roca musulmano era el lugar de este sacrificio, tanto como el lugar del lugar santísimo del templo de Salomón. En cuanto a este sacrificio, Dios usa la palabra único, refiriéndose a Isaac en el sentido de único en ese tipo, especial. Es decir, que Isaac era la única esperanza de Abraham, a quien él amaba y quien era un tipo del unigénito de Dios, el Hijo amado de Dios. El holocausto subía como humo, significando que era consumido totalmente y era un tipo o ilustración de una rendición total a Dios y una completa exaltación de Dios. El sacrificio humano era demandado porque la sangre de toros y machos cabríos no podían quitar el pecado. Y aún así Dios odiaba el sacrificio humano, por lo que dar a su Hijo único fue aún mayor. ¿Cómo puedes comparar la fe moderna de los predicadores de la prosperidad con la fe de Abraham? Recuerden que cuando hablamos de fe en la cruz. Cualquier otra fe Dios no puede reconocer. Ahora veamos cuando dice allí al tercer día. Y así Abraham se levantó, se fue, y la verdadera fe obedece y actúa enseguida. Y eso es lo que él hizo. Seguramente estos 3 días fueron los más largos 3 días de la vida de Abraham. ¿Cuál sería su pensamiento al ver este lugar de lejos? ¿Habrá dormido durante esos 3 días? ¿Qué pensaría Sara cuando él se fue así de repente llevando a Isaac? Seguramente Sara estaba acostumbrada a que Abraham ofreciera holocaustos porque Abraham él era un constructor de altares. Pero ¿se daría cuenta Sara de lo que estaría por suceder? Del versículo 5 aprendemos sobre la adoración. La alabanza es lo que hacemos, mientras que la adoración es lo que somos. Ahí dice que él fue a adorar a Dios. A pesar de lo que el Señor le había pedido, él estaba dispuesto a adorarle. Esto es tremendo porque cada parte y partícula de nuestra vida y vivir debe ser una adoración al Señor, mientras que toda la adoración no es alabanza, toda la alabanza es definitivamente adoración. Este acto de Abraham ir hacia el monte Moriah para sacrificar a su hijo, fue un acto de adoración misma. El hijo iba a ser sacrificado y aún Abraham llama a todo eso adoración. Es decir, que todo este acto al cual Dios le llamó, Abraham lo presentó como una adoración al Señor. ¿Adoras tú al Señor en el momento de la prueba? Y seguramente tú no pasaste por una prueba como la de Abraham. Abraham señala que irían a adorar y que volverían, lo cual habla del hecho que aunque Dios le pidió que sacrificara a su hijo, él creía que aunque así fuera, Dios lo podía resucitar. Está hablando de una fe enorme porque él creía que volvería con su hijo. En el versículo 6, Isaac cargando la leña donde sería sacrificado él mismo. Aquí discernimos un tipo de Cristo llevando su cruz. Juan 19, 17. Espero que puedan ver la cruz de Cristo en todo este pasaje. Voy a leer de los versículos 7 al 12. Dice así: Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?
Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Oh, gloria a Dios. En este pasaje se lo presenta a Isaac como el holocausto que no muestra ninguna resistencia, como un fuerte tipo de aquel que dijo: me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Dios. Muchas veces nos enfocamos en la obediencia de Abraham, pero también hubo gran obediencia en Isaac, porque no como muchos piensan era un niño muy pequeño que no podía defenderse, sino que todo lo contrario. Aquel que dijo Abraham, Abraham es el mismo que dijo Marta, Marta, Simón, Simón y Saulo, Saulo. Era Dios quien del cielo le estaba hablando a Abraham. Qué pregunta tan importante. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Isaac ahora habla con su padre preguntándole dónde estaba el cordero. Esta pregunta debió romper el corazón de Abraham. Se entiende que los que ofrecían sacrificios sabían que estos representaban al Redentor que vendría, con la primera predicción dada ya en el huerto del Edén, Génesis 3:15. Y esta gran pregunta fue contestada: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Juan el Bautista, en Juan 1:29, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiso decir Abraham con que Dios se proveerá de cordero para el holocausto? ¿Estaba hablando proféticamente de la obra del Padre y del Hijo en cuanto a la redención, o por la palabra cordero queriendo decir que no era él, que no era él quien elegiría a la víctima, sino que sería Dios? En un sentido son las dos cosas. O sea, es Dios quien elige cuál será el sacrificio, es decir, el cordero. No es el hombre el que elige el sacrificio. Por eso es Dios el que se proporcionaría y el que proveería el cordero, el sacrificio, porque es Dios el que va a determinar cuál será la paga, cuál será la ofrenda. El hombre no puede elegir o decidir cómo puede ser redimido. Esa decisión le toca a Dios, porque fue Dios quien fue ofendido. Por lo tanto, es Él quien pone el precio de la redención. Veamos que se le llama el Cordero de Dios y no el Cordero del hombre, aunque el creyente siempre ha tratado de traer otro sacrificio delante de Dios, otro que no es el Cordero. Vemos que Isaac se rindió sin reservaciones a la petición de su padre. Y no dejemos de ver la parte de Isaac en todo esto, ya que él, ya siendo un hombre joven y no un niñito como muchos creen, tenía la fuerza suficiente para pelear o resistir a su padre. Sin embargo, no lo hizo, no peleó en contra de la voluntad de Dios. Para este momento, Abraham ya se había resignado a la muerte de Isaac, es decir, que él en su corazón ya lo había entregado a Dios como sacrificio. Porque esto es una actitud del corazón. Es el corazón el que se rinde y el que cree en el sacrificio de Cristo. Y luego, por supuesto, esto es demostrado con todo tipo de acciones, de que la fe está puesta en ese sacrificio. Cuando Abraham toma el cuchillo, ya tenía decidido degollar a su hijo. Cuando él iniciaría el fuego, luego para quemar a Isaac hasta que se convirtiera en cenizas, y luego esperaría a que Dios lo levantara de la muerte, porque él sabía de que ese hijo era el hijo de la promesa. Este hombre sí que estaba consagrado a Dios. Dios no permitiría que todo esto sucediera, porque Dios no estaba interesado en demostrar su poder milagroso, sino en mostrar el plan de redención. Dios pudo bien haber hecho esto y hacer un gran milagro, pero Dios
no quiso demostrarlo de esta manera, que requeriría la muerte del Hijo de Dios, representado por todo este escenario. Dios le estaba mostrando y enseñando a Abraham la manera, lo que era necesario, lo que el hombre es, un pecador perdido, y la necesidad imperiosa del sacrificio de un cordero inmolado. El comentarista Henry dijo: la intención de Dios era la prueba, no el acto. No era la intención de Dios que Isaac fuera sacrificado realmente. En esto se mostró que una sangre más noble que la de los animales, a su debido tiempo, sería derramada por el pecado, la sangre del unigénito de Dios. Pero mientras tanto, Dios en ningún caso usaría sacrificio humano. Gloria a Dios. En el versículo 12 dice: Dios no necesitaba en realidad que todo esto sucediera para saber que Abraham sería fiel, porque Dios es omnisciente. La palabra hebrea aquí, cuando el Señor le dijo, porque conozco que tú obedeces, conozco. Y este conozco es la palabra shada, que significa observar, cuidar, reconocer, instruir, designar o castigar. La raíz de shada es shidehone y significa el que sabe. Entonces, ahora tiene sentido. Dios le dijo a Abraham: porque yo, el que sabe, conocía que temes a Dios, porque no me rehusaste a tu hijo, tu único. Aquí vemos que aunque Abraham no rehusó a su único hijo, tampoco Dios rehusó a su único hijo, con la diferencia que Cristo sí pagó el precio completo cuando Isaac en realidad fue librado. Y vamos a ver cómo es que fue librado, lo cual habla de una importante doctrina llamada la doctrina de la sustitución. Veamos los versículos 13 al 18. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Fíjense en el versículo 13 cuando dice: y lo ofreció en holocausto al carnero en lugar de su hijo. Esto presenta la doctrina de la sustitución. Ese lugar fue llamado Jehová Jireh, es decir, Jehová proveerá. Dios lo llama a Abraham del cielo una segunda vez. La primera vez fue para sustitución y la segunda vez fue para revelación. El que la simiente de Abraham sería como las estrellas del cielo no es una exageración, ya que ninguna cifra natural puede ser lo suficientemente exagerada en lo que respecta el poder de resurrección de Dios. En cuanto a la doctrina de la sustitución, el carnero es ofrecido en sacrificio en lugar de su hijo. Eso es lo que significa sustitución, alguien que toma el lugar del otro. Se observa claramente que el Señor Jesucristo se convirtió en nuestro sustituto, es decir, la cruz nos correspondía a sufrirla nosotros, pero Cristo toma nuestro lugar. No hubiera dado nada bueno el sacrificar a Isaac, porque, como todos, con excepción de Cristo, Isaac fue nacido en el pecado original. En cambio, el carnero era una víctima inocente, un tipo de Cristo que sería ofrecido en el lugar de Isaac. Fe en lo que el sacrificio representaba definitivamente cubriría el pecado, ya que la sangre de los toros y machos cabríos no podían quitar el pecado, como dice Hebreos 10:4. Primero, Isaac tiene aquí en esta escena, es un tipo del Señor Jesucristo tomando el lugar del mundo, sacrificándose por el mundo, el pecado del mundo, y luego vemos otra vez la sustitución con este carnero que aparece y toma el lugar de Isaac.
Entonces, aunque la doctrina de la sustitución está aquí clara, no tanto como la doctrina de la identificación, esperando esto hasta Moisés, Números 21:9, pero aún así se ve el corazón del plan de salvación. Jesucristo es nuestro sustituto, es decir, que Él hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, lo que se refiere a satisfacer las demandas de un Dios 3 veces santo, lo cual Cristo hizo muriendo en la cruz. Y entonces nosotros debemos identificarnos con Él en esto, en lo que Él hizo, entendiendo que todo lo que Él hizo fue por nosotros, para nosotros. Todo esto está claramente dado en Romanos capítulo 5. Primero somos bautizados en la muerte de Cristo, sepultados con Él y resucitados con Él en vida nueva, como dice Romanos 6, 3 al 5. Cuando habla de que hemos sido bautizados en su muerte, no se refiere al bautismo en agua como muchos creen, sino a nuestra identificación con Cristo. Y significa esto: cuando el pecador que cree exhibe fe en Cristo, en la mente de Dios ese pecador que cree fue literalmente puesto dentro de la misma crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Él fue nuestro sustituto y nuestra fe en Él nos identifica con Él, en lo que Dios nos mira como si lo que fue hecho por Cristo fuera hecho por nosotros. Dios nos mira a través de lo que Cristo hizo en la cruz y nos acredita a nosotros, nos otorga a nosotros todos los beneficios de lo que su Hijo hizo allí. Significa cuando dice Jehová Shire, el Señor proveerá. Él es el que proveería el sacrificio para el holocausto. Entonces esa es la pregunta. ¿Qué es lo que el Señor proveerá? Él ha provisto un Salvador, un Redentor, que sería el Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, del cual Isaac y el carnero eran un tipo. Esta provisión también pertenece a todo lo que el creyente necesite. Esta provisión es doméstica, física, material, económica, pero primordialmente espiritual. El hombre necesita más que nada en este mundo un redentor, y esa es su primera necesidad, y ese redentor no es otro que el Señor Jesucristo. De aquí, los judíos sacaron un proverbio que dice: en el monte de Jehová será provisto, que es una profecía de la manifestación de Cristo, es decir, que en esta misma montaña sería donde el sacrificio se haría realizado. Lamentablemente esta frase Dios proveerá, la gente la ha pervertido, la ha invertido y no lo refieren al sacrificio de Cristo, sino que lo relacionan solo a lo material. Dios proveerá todo material, cuando la primera causa es que esta provisión pertenece a Dios proveyendo un Salvador por el pecado. La verdad es que la iglesia moderna ha rechazado lo que Dios ha provisto, que es la cruz de Cristo, y lo ha sustituido por otras cosas en su lugar. La iglesia moderna es una iglesia sin la cruz. Es cristiana solo de nombre. Si ignoramos la cruz, si quitamos o no le damos importancia o movemos nuestra fe de la cruz a otras cosas, hemos negado lo que Dios ha provisto y lo estamos sustituyendo por otras cosas, es decir, hemos blasfemado. ¿Y saben qué también es lo peor? Que lamentablemente el Espíritu Santo no estará en nada de todo eso. Tu fe será tan efectiva como el objeto en el cual tienes tu fe. Es más, si tu fe no está en el sacrificio de Cristo en la cruz, sin importar dónde esté tu fe, Dios no la reconoce, sino que lo ve como otro sacrificio y no el que Él ha provisto. El Señor solo se moverá conforme al grado que tú respondas a su plan de redención. Los hombres religiosos continúan ofreciendo otras cosas fuera de Cristo y el crucificado, y entonces cuando Dios lo rechaza, lo cual es demostrado por falta de victoria en sus vidas, buscan matar a aquellos que confían en la manera de Dios, en el camino de Dios, que es la cruz. Voy a repetir esto, escuche bien. Los hombres religiosos, hombres y mujeres religiosos, continúan ofreciendo otras cosas fuera de Cristo y el crucificado. Entonces, cuando Dios rechaza estas cosas,
lo cual es demostrado por la falta de victoria en sus vidas, buscan matar a aquellos que confían en la manera de Dios, que es la cruz de Cristo. ¿Ha oído esto? ¿Cómo sabes tú si estás ofreciendo a Dios un sacrificio equivocado? Bueno, como acabo de decir, falta de victoria en tu corazón y vida en cuanto al pecado, Satanás y el mundo. Es decir, falta de victoria. No hay una comunión, una relación con esa presencia de Dios, esa unción, ese poder de Dios en tu vida, y no hay esta victoria en tu corazón y vida en lo que se refiere a la carne, Satanás y el mundo. Ahora, veamos esta revelación que tiene Abraham también. Sin sustitución no hay revelación. Es decir, sin la cruz no hay revelación de Dios. Por esto la iglesia hoy tiene muy poca o ninguna revelación, o si no es una revelación prestada o inventada, simplemente porque ha ignorado la sustitución, la cruz. En el versículo 16, Dios dijo, por mí mismo he jurado, ratificando una promesa y asegurándole la ultimada victoria a la simiente de Abraham. Y esto se refiere a la victoria sobre la carne, el diablo y el mundo, todo por lo que Cristo hizo en la cruz y nuestra fe en esa obra consumada, lo que permite que el Espíritu Santo exhiba su poder en nosotros. Esta promesa no solo era para Israel, sino que incluía a la iglesia también. Si tú, el creyente, vas por el camino de Dios, que es el camino de la cruz, no te desvías de allí, que se encuentra perfectamente delineado en este capítulo que estamos viendo, entonces tienes garantizada la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Por el contrario, si tu fe es en cualquier otra cosa fuera de la cruz de Cristo, entonces la victoria se hace imposible. Hay dos cosas que son absolutamente necesarias. Número uno, debemos obedecer la palabra de Dios en todo respecto, entendiendo que es nuestra guía para la vida. Para todo debemos preguntarnos, ¿es bíblico? Y número dos, el Señor desea guiarnos en todas las cosas. Si tan solo buscamos su rostro, Él nos guiará en todo. Lamentablemente, los cristianos solo buscan al Señor cuando enfrentan una crisis, pero muy poco o nada le consultan en los asuntos cotidianos. Ya terminando, voy a leer versículos del 19 al 24. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Hidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llama Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taas y a Maaca. La vuelta de Abraham a Berseba con Isaac tuvo que ser uno de los mejores días para Abraham, ya que volvieron los dos juntos en victoria. Aparentemente Abraham se mantuvo en este lugar el resto de su vida, con la excepción cuando fue a visitar Mamre, cerca de Hebrón, de vez en cuando. Y este capítulo concluye con un recuento de la familia de Nacor, que se estableció en Harán, el hermano de Abraham. Y de todas estas personas mencionadas aquí, se mencionan varios nombres, pero hay un motivo por el cual. Y esto es para traernos la genealogía del Señor Jesucristo. Tanto Isaac como Jacob tomaron esposas, y en preparación a este recuento se registra esta genealogía. Toda esta mención es en relación a la venida de Cristo al mundo. Abraham no fue justificado por su acción en cuanto a Isaac. No. No es que Abraham fue salvo, fue justificado, declarado justo debido a que él obedeció a Dios en cuanto al sacrificio de Isaac, sino por su más noble obediencia a Jesucristo por la fe, ya que es por la fe solamente que él recibió la salvación. Gloria sea el nombre del Señor. Este es el capítulo 22 de Génesis. Por favor, no se pierda todos los demás. Eso es todo por hoy, y que el Señor le bendiga.
Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi es una producción de Radio C4. Para una copia de este programa, comunícate con Radio C4 en www.radioc4.com o miradiocc4@gmail.com. Que Dios les bendiga.